Bueno, buenos días. Espero que estén teniendo una hermosa jornada, linda. Ya tuvimos una primera parte súper inspiradora con la Paula. Y ahora a mí me toca moderar esta hermosa mesa eh, con estas dos mujeres que trabajan en espacios culturales donde todas las cosas se pueden tocar. Eso es bien importante, ¿no? Y entonces yo quiero hacer una precisión ahí al respecto, porque durante mucho tiempo y hasta el día de hoy se sigue manteniendo la premisa de que si en un museo las cosas no se pueden tocar, no sirve para los niños. Y eso es una construcción adulta, no es una cosa que digan los niños, porque en las casas también hay cosas que no se pueden tocar. En los hospitales hay muchas cosas que no se pueden tocar. Nosotros hace algunos años hicimos 2 estudios, ya vamos a hacer otro, donde les preguntábamos a niñas y a niños, 1500 niños que fueron a museos, ¿qué es lo más memorable de tu visita? Ni siquiera les preguntamos cuál es tu objeto favorito, nada. ¿Qué es lo más memorable de la visita? Y ellos dijeron los objetos, aun cuando no se podían tocar. Y en ejercicios previos, así como trabajando en un museo, cuando les preguntábamos a los niños por qué no se podían tocar algunas cosas, ellos decían, porque son muy antiguas, porque si yo las rompo, otra gente no las va a poder ver. Incluso alguien decía, si yo rompo algo, tú puedes perder tu trabajo. Por lo tanto, yo diría, hay una sensatez en la niñez que nosotros tenemos que reconocer. Y más que no tocar como una prohibición, tenemos que enseñar que eso es un acuerdo tácito cultural. No solo los niños no pueden tocar en algunas cosas, sino que los adultos tampoco pueden, ¿no? Nadie. Entonces no tocar no se puede convertir en una situación que niegue la posibilidad de que niñas y niños visiten los museos, las bibliotecas, los archivos, etc. Dicho eso, tengo que decir que los museos igual se las arreglan con muchos talleres y cosas para que puedan los niños acceder al patrimonio a través de réplicas, en fin. Entonces, las experiencias que tenemos acá son de 2 personas cuyos lugares de trabajo sí todo se puede tocar. Así que tienen que ir, ¿no? No hay drama. Y no sé quién va a partir, sí. La dueña de La dueña de casa. Ya, entonces yo la voy a presentar a la dueña de casa, ¿ya? Su trabajo se llama Recorrido por el Parque, un camino de arte y naturaleza. Ella se llama Geraldine Escobar Alfaro, es licenciada en Artes de la Universidad de Chile y magíster en Comunicación y Educación por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente, de Santiago, perdón, de Santiago. Actualmente coordina el área educativa del Museo Artequín, acá, de Viña, en donde desarrollan propuestas que acercan el arte y la naturaleza a distintos públicos. Ha trabajado como educadora de museo, además de colaborar en proyectos de diseño y museografía. Adelante, Gerald. Muchas gracias, Irene. Hola nuevamente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, este es una presentación, distinta a lo mejor a lo que ustedes esperan. Les quiero mostrar este proceso que hemos nosotros transitado este tiempo, aprendiendo y conociendo un tema que era muy ajeno al equipo. No sé si ustedes conocen el museo donde estamos, más o menos. Bueno, es un museo educativo que trabaja con arte universal. Nosotros hacemos mediaciones artísticas. Por lo tanto, esa es como la base con la que trabajamos. Y para darles un poquitito de contexto, nosotros estamos en este museo dentro de este parque. Este parque, si no lo conocen mucho, se llama Parque Potrerillos. Es un parque de una configuración mixta. Quiere decir que tiene especies nativas, tiene especies exóticas. Es muy rico en su diversidad.
y esto es lo que les quiero mostrar un poquitito, que todo lo que yo le voy a hablar del parque es algo que hemos aprendido desde el 2021 en adelante. Antes teníamos actividades al aire libre, pero nunca vinculadas específicamente con alguna especie, sino que era como el parque en general, ¿ya? ¿Cuál es la misión o el objetivo del museo? Es acercar a niñas y niños a las artes visuales. Eso es como lo básico que nosotros trabajamos. Entonces, en el año 2021, que fue también un proceso que venía del estallido social, de la pandemia, que nos presenta el tema de la crisis climática y ya que estábamos en un parque teníamos que ver cómo abordarla. Entonces empezamos a hacer distintas acciones. Yo me voy a enfocar solamente como en las educativas porque esto implica mucho también autocapacitación e intereses personales. Cuando hablamos de temas que no son parte de la institución, a veces cuesta mucho incluirlas y también es como el recorrido que hicimos. Quiero mencionar que ahora sabemos que en este parque hay flora, hay fauna, pero también hay funga, que es el mundo maravilloso de los hongos. Bueno, ¿cómo abordábamos este proceso? Nuestra colección son reproducciones de obras de arte, principalmente pinturas y esculturas. La formación del equipo, el equipo educativo es principalmente humanista. Si había conocimiento, no era obviamente con base científica. Podía generar esto resistencia de a lo mejor personas que no quisieran salir a trabajar al aire libre porque estar en el exterior es incómodo, es frío, es húmedo, no hay infraestructura, entonces eso implicaba salir de nuestra zona de confort, de nuestras salitas, de nuestra sala de taller, hacer cosas afuera con otra intención. Y bueno, la manera un poquito como de meterlo en la institución también fue incluirlos en algunos documentos que nos ayudaran a la planificación, a encontrar recursos también, a recursos económicos para llevarlos a cabo. Y entonces se plantearon dos objetivos, uno que es la formación del equipo, que son charlas, talleres, los intereses propios de las personas con cualquier aspecto de la naturaleza del medio ambiente con la que quisieran trabajar. Y por el otro lado, cómo esto se podía transformar en propuestas de actividades. En el lado de acá está una parte de nuestra política educativa donde incluimos dentro del enfoque de derechos humanos esta vinculación con el parque, que no solo fuera como la vinculación de salir a hacer actividades, sino que también de crear conciencia de la crisis actual en la que estamos viviendo, ¿ya? Y perdón, me voy a parar. Es que no veo. Bueno, aquí somos arte, aquí somos así. Entonces, el foco en conciencia ambiental y también en las especies del parque. Si íbamos a hablar del parque, íbamos a salir al parque, teníamos que aprender y conocer qué es lo que nos rodea. Y además, en este cuadrito de acá, que eso lo incluimos el año pasado y lo estamos trabajando este año, también nosotros tenemos un programa de formación para las educadoras y los educadores que vienen a trabajar con nosotros, y tenemos le pusimos como a nivel afectivo lo que esperamos que consigan. Nosotros esperamos que aprendan más de historia del arte, un amor profundo por la niñez, pero además agregamos una conciencia ambiental fuerte, decidida a seguir aprendiendo y entendiendo la importancia del territorio en el cual se ubica el museo. En el fondo nos pusimos allí como estas cadenas, como para entre todos allí aprender, conocer y sobre todo entusiasmar a conocer las especies del parque. Bueno, voy a partir con la primera experiencia. Antes quisiera mencionarles también que esto va a sonar quizás un poco autorreferente, pero la idea de trabajar con el parque siempre estuvo, pero no sabíamos un poquito cómo abordarlo. Yo en el año 2021 participé en un taller en Quilpué que era reconocimiento de árboles nativos urbanos. Y a mí el título me generó así como, ¿qué es esto? Porque pensamos como trabajar con la naturaleza, trabajar con el medio ambiente siempre es como mirar muy lejos y mirar, no sé, las Torres del Paine o el Frutú o especies que uno no ve acá. Entonces cuando yo descubrí esto dije ya, esto se puede replicar en la ciudad, se puede replicar en el museo, se puede replicar en los colegios,
y yo aprendí a identificar 5 especies. Y con esas 5 especies empezamos a trabajar. En el entorno del museo hay un quillay, hay varios peumos, hay muchos fondos y hay un muelle peludo, ¿ya? Y el muelle peludo significa una experiencia muy interesante, sensible, porque tiene una hojita que parece de terciopelo. Entonces la primera acción fue reconocer, identificar las especies y empezar a planificar esta salida, ¿ya? Bueno, entonces el punto de partida para hacer esta actividad fue el tacto. Salir a reconocer hojitas y tocarlas, sentirlas, al frotar si te dejaban un olor, dependiendo de la época del año también si es que habían semillas, si es que habían flores, etc. Y con eso estuvimos trabajando harto tiempo, como 2 años más o menos. Quisiera mencionar que también está parte del equipo educativo, chiquilla, así que cualquier cosa, por favor, ahí metan la cuchara, me van corrigiendo. Pero claro, esto era como una cosa bien más científica y como somos un museo de arte también teníamos que empezar a hacer este cruce. Entonces empezaron algunas variantes como al finalizar hacíamos una actividad de frotar, que es ir a buscar texturas en los mismos arbolitos. Y en lo último que hicimos fue que incluimos un mapita, entonces ya esto que era como más científico de ir a investigar, se transformó en un juego. Que le pusimos los tesoros del parque, entonces la idea es como ir recorriendo, que aquí también tenemos tesoros de especies nativas, y eso es otra cosa que aprendimos también, conceptos como nativo, endémico, exótico, invasor, que son conceptos que se manejan un poquito al aire y que también es importante entenderlo dentro del territorio de este parque urbano. Compramos lupas también, unas lupas no tan científicas, pero igual que funcionaban para salir que generaban la intención de salir a observar, de acercarse. Lo intentamos con insectos, pero no nos resultó mucho porque cuando salimos a buscar insectos no había. Entonces era un poquito frustrante, entonces lo dejamos ahí, como un poquito en carpeta. Esta otra experiencia que les quiero comentar ya es un poco más tradicional porque se basa en trabajar con una obra de arte y después a realizar una actividad plástica, una actividad práctica. Pero nos permitió incluir, por ejemplo, el tema de los hongos, que es un mundo inabarcable para nosotros porque científicamente es muy difícil identificarlos a primera vista. Uno puede reconocer algunas cosas, pero es muy difícil. Entonces, como hacer un recorrido reconociendo especies de hongo, no. Pero sí, los hongos tienen formas y colores muy llamativas, entonces lo relacionamos a esta obra de María Martins, que tiene también esta forma que genera y como que puede ser, que puede representar. Y después invitábamos a que ellos crearan estos hongos, también les mostramos los hongos que hay aquí en el parque que hemos ido descubriendo, que hemos visto, y como liberar un poquito la imaginación y que crearan sus hongos, que inventaran sus hongos. Y la idea es que los honguitos también quedaran como parte de la exposición. En el plinto de atrás se ven como unas figuritas pequeñitas. Y, por ejemplo, también hicimos la variación de trabajar con las plantas que hay en el museo, las que están dentro de las obras, porque no sé, si hay lluvia no podemos salir al parque, aunque sí podríamos si vinieran con paragüita y botitas para el agua, pero a veces no vienen tan preparados, entonces teníamos la versión interior y es un juego donde nosotros les mostramos un fragmento de la obra donde se muestra la planta que nosotros que las plantas que pudimos igual identificar, en este caso ahí en la obra de Diego de Rivera hay un maíz, entonces ellos salen a buscar dónde está esta obra y hablamos de la planta. La pongo de ejemplo porque esta obra da para hablar muchísimo, porque hablamos del maíz, cómo les decimos el maíz acá, cómo se prepara, qué preparaciones conocen del maíz. Entonces ahí salen las cabritas o el popcorn, la cazuela, las humitas, bueno, y una serie de alimentos y eso genera mucha conversación. Bueno, en este punto me quiero detener porque además de estar en un parque muy bonito, si uno camina por el sendero 5 minutos hacia arriba, llega un humedal urbano, que nosotros habíamos ido, yo creo que en 10 años había subido 2 veces, y que también el tema de los humedales empezó a sonar muy fuerte en los temas ambientales.
Entonces empezamos a ver la posibilidad de subir también, hacer cosas allá. Nosotros, nuestro trabajo termina como un poquito más arriba aquí en el cerrito, y después más arriba hay otra organización que se llama Forestal Nativo, que ellos empiezan a cuidar también más o menos del 2020-2021 el sector de arriba. Entonces hay letreros, hay cuidado, hay reforestación también. Nosotros hicimos como ese match, donde ellos nos han capacitado mucho, nos han enseñado sobre el parque, sobre la historia del parque, como de aquí hacia arriba, y nos han invitado a trabajar también arriba con los colegios, con los talleres que hacemos. Esta actividad que les muestro acá es parte de lo que nosotros realizamos, que es la escuelita de verano, que son niñas y niños que vienen durante todas las mañanas a realizar actividades artísticas, recreativas, de descanso, de bienestar. Hay niñas y niños que han estado el mes entero aquí viniendo todos los días, toda la mañana, estando de vacaciones, entonces no podíamos hacer cosas tan rateras, no podíamos replicar como la estructura de la clase. Y bueno, gracias al equipo muy entusiasta, empezamos a planificar salidas al humedal. Entonces en el humedal, lo mágico que comenzó es que, bueno, todas las otras actividades que les mencioné tienen una propuesta, tienen como un guiado, como decías tú, como esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a resultar. Y lo que pasó acá es que de lo propuesto por lo general no resultaba mucho, porque como se dan cuenta ustedes, niños y niños libremente, empezaron ellos a indagar, a investigar, a generar como su propio descubrimiento y conocimiento del lugar. Hay cosas que, por ejemplo, no pasan dentro del museo, que es como las distintas maneras de estar con el cuerpo. Por ejemplo, por lo general uno se acerca mucho a mirar el detalle de la obra. Es como más pasiva la visita en el museo, a diferencia de lo que sucede afuera en el parque. Obviamente siempre hay como un pequeño temor a sacarlos porque hay agua, están en un tronco ahí y debajo pasa agua, entonces, pero igual creo que las niñas y los niños se pueden descontrolar un poco, pero igual tienen esa sensación o ese tema de que están en el grupo, que están cuidados. Y lo bonito que pasó este verano, que me ha estado dando vueltas todo el año, es que había una actividad planificada que era hacer barquitos de papel, como el origami más básico, y hacerlos navegar por aquí, por esta pequeña playita que se forma. Entonces la idea era como hacerlos navegar hasta un tope, después se recogían para no contaminar el agua. Y eso derivó en que las mismas niñas y niños empezaron ellos a crear historias, personajes, fantasía. Ya el barquito de papel se mojó y no servía para nada más, entonces empezaron a traer ellos mismos a traer otros elementos, hasta que se armaron balsas, así como con ramitas, balsas, con la vela. Entonces, y eso yo les pregunté a las educadoras si alguna vez había pasado por una visita, y me dijeron que no, que nunca eso ha pasado acá, pero sin embargo ahí arriba sí pasó. Entonces ellas tuvieron también como la claridad, la lucidez también de dejar que pasara. Y probablemente esa experiencia haya sido muy significativa para las niñas y niños, porque todos los días preguntaban si iban a subir. Era como, vamos a subir, ¿cuándo vamos a ir? Bueno, este como quiebre que se produjo en el verano, donde ya nos animamos a subir y a estar sentados en el suelo, es incómodo, como salir a hacer actividad de la naturaleza no es cómodo, pero para nosotras también es refrescante salir de la sala, es refrescante también hacer cosas distintas, atrever a hacerse cosas distintas, que no sea mostrar la obra después de una actividad. Creo que el equipo que hay aquí, voy a seguir tirando flores, las chiquillas son muy abiertas en ese sentido a experimentar, a probar, y sobre todo pensando en las niñas y los niños, más que en nosotros, en pensar, están de vacaciones, es como, ¿qué podemos hacer para que estén bien, para que vengan todos los días al museo? Porque muchos vienen obligados igual, como le hacemos la vida cuadrito, o hacemos que esto sea genial entre todos y entre todos. Bueno, ya casi voy terminando. Lo que nos abre la posibilidad de haber salido allá es probar nuevas cosas, y estas cosas se probaron ahora en vacaciones de invierno.
como una de las actividades que yo les pedí que pudieran probar realizar es hacer bitácoras. Y eso, ayer les preguntaba y me decían que les gusta mucho el tema de la recolección, como de ir buscando, de ir tomando cosas, de observarlas, porque haces una selección, también haces como una curaduría de lo que tú quieres poner en las bitácoras, y les gusta mucho. También nosotros incluimos mucho los sentidos en las visitas y en los talleres, y aquí hicimos un taller de aves, porque las aves también es algo muy ajeno, no nos manejamos, pero estamos trabajando en aprender de las aves de la ciudad. Entonces el juego consistía en que escuchaban el canto del ave y tenían que votar cuáles creían que era. Y después se mostraba cuál ave era, y lo bonito de esta actividad también es que había una invitación a subir después al parque a escuchar las aves y a ver si la actividad, o sea, el canto era similar a lo que habían escuchado, era muy distinto. Y esto lo quiero destacar muchísimo. Les comenté que había boldos acá y una de las actividades consistió en subir a tomarse un tecito de agua. Y aquí se fijan, están todos tomaron tecito, nadie se quejó, algunos se repitieron. Son vasitos chiquititos porque, claro, no sabemos si han tomado antes, pero es una actividad también muy como, no sé si no está relacionado a ninguna obra de arte, pero sí todo esto está relacionado, por ejemplo, a la performance, a la instalación, a otro tipo de lenguaje que, con los que podemos trabajar, como decías tú, que me hizo mucho sentido, es como no todo es, o sea, hay que abrirse a experimentar, a probar, y así como nosotras estamos todavía aprendiendo del mundo natural, para las personas que a lo mejor se sienten muy ajenas al mundo del arte, hay muchas posibilidades. Basta compartir con los 5 árboles nativos, se puede partir con 5 artistas y de ahí pueden lanzarse. Y también les quiero mencionar el principio no deje rastro, que es una colaboración que también hicimos con los de Forestal Nativo, que es un juego son números, son 7 principios, y por ejemplo les voy a mostrar el uno que es planifica tu viaje con anticipación, así con el dedito vas anotando, y transita solo por senderos habilitados. El 2 es transita solo por senderos habilitados. Entonces también ahí es importante lo transdisciplinario, trabajar con personas que sepan, que te puedan enseñar, te puedan aportar también. Bueno, hace un gran desafío hacer esta mezcla. Yo siento que ha ido como así, como solo naturaleza o solo arte, la idea es como que las curvas se vayan juntando un poquito más. Creo que hemos hablado como cruces con arte sonoro y otras disciplinas, es súper importante experimentar, probar, un aprendizaje continuo para nuestro equipo. Ahora es temporada de hongos, o sea, ustedes van a darse una vuelta, probablemente encuentren algunos, pero en primavera empieza la floración de flores nativas muy bonitas. Está el tema del suelo, que no hemos indagado y que también nos gustaría trabajar. ¿Qué cosas podemos hacer con el suelo? Y bueno, y otras cosas más, los mixomicetes, que es un mundo, las briófitas, las hepáticas, los líquenes, y volver a los insectos, a ver si nos resulta. El manejo, el parque es municipal, nosotros tenemos ahí, podemos como reforestar por acá, pero no podemos hacer nada más. Nos encantaría que fuese súper nativo, pero no es el foco en este caso, no estamos como en una reserva, entonces es importante también mencionarlo, pero sí hay especies nativas súper importantes de conocer y de destacar. Conocer la ciudad. Creo que por eso tenemos aquí esta propuesta, y las aves que están aquí, nuestro museo viajero, que es una propuesta nueva que va a salir pronto, y es la manera nosotros que tenemos de ahora empezar ya a conocer un poquito más de las aves. Estas aves son aves que puedes ver en Viña, la mayoría las puedes ver en casi todas las ciudades. Está el tiuque, que es el grandote que está aquí, que suena así como... suena como... Cuando lo escuchas está el chincol, que todos lo conocen, está la loica, que se ve mucho aquí al momento, que también podía ver la loica, se ven en los cables, el cachurito que se ve en este parque, y el chercán, que también se ha visto en este parque y también se ve en la ciudad. Son difíciles de ver, pero a lo mejor son más fáciles de escuchar. Entonces quizás hay que como desenchufar y enchufar otros sentidos. Compartirlo ya lo último, este texto de un libro que se llama La invención de la naturaleza, de Andrea Gould, que relata un poco los viajes de Humboldt.
Dice Humboldt nunca olvidó que Goethe le había animado a unar naturaleza y arte, hechos e imaginación. Humboldt se convirtió en el nexo entre la óptica de Newton, que explicaba que el arco iris se generaba cuando las gotas de lluvia refractaban la luz, y poetas como John Keats, que declaraba que Newton había destruido toda la poesía del arco iris al reducirlo a un prisma. Y yo creo que no, queremos ser de Humboldt de este cruce. ¿Hay muchas? Muchas gracias, Geraldine. Al final vamos a tener las preguntas que ustedes quieran hacer. Yo anoté algunas cosas que me gustaría destacar de la presentación de Geraldine. Esto, por ejemplo, de la estética de la naturaleza, cómo aprender el arte a través de estas caminatas, ¿no? Como hay conceptos muy del mundo del arte, como lo agreste, lo cuidado, lo seco, lo verde, lo amarillo, lo rojo, lo quebrado, lo sinuoso, lo húmedo, lo frío, lo aterciopelado. Otra cosa que me parece importante es la importancia de la formación. Asociarse con las personas claves dentro de la comunidad, porque la voluntad ya no es suficiente. O sea, querer hacer las cosas es el primer impulso, pero es importante la formación. También quiero destacar como principio que ellas tenían, ¿no? Como un profundo amor y respeto por la niñez. Así como estas cosas se van materializando. No por mucho que abracen niños significa que lo respeto o lo quiero. Entonces eso se tiene que materializar en otras cosas. La Geraldine decía, no tenemos que mirar tan lejos, ¿no? Yo creo que a veces incluso podemos pedirle ayuda a los niños a que nos indiquen dónde están las cosas, dónde están esos árboles, esos sonidos, qué sé yo, porque ellos ven con otros ojos. La importancia también de conocer, no solo a través de la vista, como a través de la caminata, la textura, el equilibrio, la propia acepción, y desde la ausencia incluso, ¿no? No hay bichito, pero es una manera de saber que en alguna parte están, pero que no los podemos ver. También quisiera destacar que la colección de un museo no son solo los objetos, ¿no? Como los objetos en sí mismos, que los objetos también se van replanteando en función de un contexto. La idea de la lupa, del zoom, qué bonito eso, porque esto no es una idea mía. Me acuerdo que una vez yo hablando de que cuando los niños caminan en la calle van como así, con un adulto que los lleva súper rápido, y a veces los niños se quieren detener y no pueden, porque están apurados, los adultos salimos como apurados con los niños. Entonces este niño se quiere agachar y hacer un zoom a la mirada, abrir eso, ¿no? Y abrir ese zoom a otro zoom, porque en la piedrita hay otra cosa que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces la lupa es como la metáfora de eso, ¿no? Ahí, gracias. Esto de dejar que las cosas pasen, como que si algo va a pasar, sobre todo si es bello y es bueno, que pase, ¿no? Como eso también es muy hermoso. Y terminar con esto de, ¿le hacemos la vida a cuadritos o los acompañamos con amor? Y el tecito, por ejemplo, como que también dentro del lenguaje artístico que tú dijiste, una performance, también es el lenguaje de lo cotidiano. Todos tomamos tecito, y aunque los niños no tomen tecito, nos acompañan en ese tecito. Entonces, nada, muchas gracias, Geraldine, y ahora vamos a presentar a nuestra segunda invitada. Ella viene del Centro Cultural La Moneda. Se llama Niños y Niñas al Centro Cultural La Moneda, una mirada al trabajo con las infancias en el Centro Cultural. Pamela Silva es educadora de párvulos, titulada de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente trabaja como mediadora en el Centro Cultural La Moneda y ha liderado la programación que ofrece el Centro Cultural para la primera infancia, ofreciendo experiencias variadas para el disfrute de las artes y de la cultura. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas días todavía. Buenos días todavía. Estoy muy agradecida de que nos hayan invitado el día de hoy a participar de este espacio que nos invita a reflexionar frente a la cultura, a la educación y a las infancias propiamente tal. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Bueno,
Nosotros venimos del Centro Cultural La Moneda. El Centro Cultural La Moneda está llevando todo lo que es un trabajo programático impulsado por nuestro deseo o nuestra ética de ver a la infancia no solamente como un, un ente que está por ahí, sino como un ser dotado de dones, de inteligencia y de capacidades que le permiten apreciar su mundo, su entorno y a la vez adquirir cultura a través de experiencias lúdicas y cercanas. ¿Ya? Comprendemos también que los niños no solamente son pasivos, ellos son muy activos y sobre todo de temprana edad. A veces pensamos que los bebés o los niños más pequeñitos, entre 0 y 3 años, la verdad es que no tienen mucha cabida en los espacios culturales propiamente tal, pero creemos que ahí nace, ahí se forma la capacidad que nosotros tenemos como humanos de apreciar lo que nos rodea, de apreciar la cultura como tal. El Centro Cultural La Moneda consta con 2 espacios principalmente. Nosotros tenemos muchos lugares, pero tenemos 2 espacios principales que son pensados netamente para la infancia y sobre todo para la primera infancia, que sería Galería Cero, que este año cumple 5 años. Es una de las primeras galerías que se abre enfocado en las artes visuales para niñas y niños. Ha sido una experiencia sumamente grata llegar a trabajar ahí, algo que empezamos muy de poquito, muy de boca en boca y ahora convoca mucho. ¿Ya? Siempre tenemos el espacio con niños jugando dentro, más allá de entenderla que es una galería de arte. ¿Ya? Se le permite a los niños expresarse a través de lo que ellos saben hacer, que es el juego, ¿cierto? Todos aquí comprendemos que el juego es el motor de aprendizaje de niños tan pequeños. No podemos nosotros privarle de ese si queremos que aprendan de forma cercana y lúdica. Por lo cual, nosotros hemos ido preparando actividades y espacios que le permitan a ellos expresarse, tocar, saltar, jugar y comprender su mundo. A la vez que hemos hecho también este trabajo de escuchar sus voces, de comprender lo que quieren. Y también por eso llego, aquí un poco de autorreferencia, llego a trabajar yo a un lugar que quizás está un poco alejado de lo que es mi preparación. Yo soy educadora de párvulo y por un hecho de que se necesitan personas que conozcan un poco lo que necesitan las infancias, o al menos la base de lo que se necesita de mirada del adulto, porque si yo voy a un centro cultural como el nuestro, es un centro que es muy de adultos, digamos, es un centro grande, no sé si ustedes lo conocen, ¿cierto? Es un centro grande, un espacio abierto, que hasta uno se siente como una hormiguita ahí adentro. ¿Ah? Imagínense llegar a ese imponente edificio y siendo un niño muy pequeñito. ¿Sí? Igual la idea es, como siempre, ocupar todos nuestros espacios y que permitan que ellos se sientan acogidos. Al cabo, el espacio puede ser muy grande, pero si la gente que está ahí trabajando logra comprender al niño o a la niña en este caso, es mucho más sencillo comunicarse con ellos. ¿Sí? Voy a leer aquí mi torpeo porque a veces se me va a pasar algo, porque yo me apasiono, empiezo a hablar y no me paro. Entonces, bueno, como les decía yo, tenemos estos espacios que son permanentes, que es Galería Cero, y también tenemos el espacio Galería Cero es esta galería de arte que está enfocada, en este momento tenemos niñas y niños, tenemos derechos, en torno a los derechos de niños y niñas, obviamente, y al conocimiento de ellos. ¿Ya? Los derechos en general son súper difíciles de trabajar con niños, es un concepto demasiado abstracto, que en realidad los niños son mucho más concretos. ¿Ya? Y el espacio lector, que es este espacio que ven ustedes, que habita junto al espacio como... tenemos el espacio cero dentro del espacio lector, y habita como con el espacio más relacionado al público general y nuestro espacio lector, que nosotros lo cuidamos mucho. ¿Ya? Es como nuestra joya dentro de lo que sería el centro cultural. Tiene una serie de libros, una colección, cada vez la queremos ir aumentando más. ¿Ah? La literatura infantil tiene una riqueza que quizás no encontramos en otro tipo de literatura. Nos basamos nuestro trabajo, sobre todo cuando tenemos que acompañar alguna experiencia, en temas que salen y que son mucho más fáciles de abordar dentro de los libros que fuera de ellos, ¿cierto? El espacio lector hace actividades relacionadas a talleres,
el aprecio a la lectura, al fomento lector, al fin y al cabo. También relaciona el amor, la confianza, los diálogos que se pueden dar en torno a lo que se encuentra ahí, en un espacio muy cuidado y muy como acogedor. Los niños llegan ahí y es muy difícil que se vayan rápido. Como que los papás a veces tienen que llevárselo y los niños salen llorando, así. Y nosotros, pero no hay nada que hacer, pues son ellos los que mandan. Los papás le estaban diciendo, ya nos tenemos que ir. Y claro, nos permite a la vez interactuar más también con ellos, con la familia y escucharlos. Es muy divertido escuchar en general lo que dicen y es muy nutritivo también para los que trabajamos con la infancia, escuchar a la familia o qué le contestan ellos. Porque claro, cuando yo voy como educadora o como mediadora, ellos son mucho más como que nosotros somos profes, entonces como que son más alejados, ¿no? Pero cuando están con su familia es muy nutritivo escucharlos porque son ellos, al fin y al cabo, y se expresan y dicen cosas que a veces son muy graciosas, otras cosas que tú decís, uy, ¿qué está pensando este niño? O cosas así, ¿no? Voy a seguir con... Ya. Bueno, aparte de estos dos espacios que nosotros tenemos principales como enfocados en, obviamente todo el centro cultural, todas nuestras 5 galerías reciben niños y esperan que los niños participen de la cultura y de la cultura que nosotros ofrecemos en estos momentos en nuestro centro cultural. Pero tenemos la gracia de trabajar con enfoque, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es pensar en estrategias para que este patrimonio, o cultura o arte que estamos viendo sea mucho más sencilla de comprender. No por el hecho de que subestimamos a los niños, sino porque sentimos que dentro de la inclusión que nosotros tenemos que tener más transversal frente a todo, tiene que ser de palabras sencillas. No tenemos que ser tan académicos al hablar, cosa que podemos transmitirla cuando son universitarios, ¿cierto? Cuando la gente está estudiando algún tipo de arte, nosotros podemos ser más técnicos, pero para niños nosotros queremos que sea cercano y que lo entiendan. Entonces a través de eso creamos experiencias que son propiamente para ellos, como se llaman chiquitud, ¿ya? Que en realidad es una mediación cultural guiada a través de las diferentes salas, como pueden ver acá, que tienen el enfoque de niños y niñas que puedan ser partícipes, son lúdicas, son mucho más llamativas, son mucho más cercanas y tienen diferentes herramientas como lectura dentro de sala, cuentacuentos, experiencias, juegos, también reflexiones, y depende un poco también de la obra o la exposición que tenemos en el momento. Esta que estamos mostrando aquí fue una de las obras del año pasado, que fue de los 150 años de Ferrocarriles del Estado, y acá está uno de nuestros mediadores, Agustín, el cual se disfraza allá junto conmigo también, que va a salir por ahí, y nos vamos por el centro cultural como si fuera un tren, ¿cierto? Por sus diferentes espacios. Empezamos acá en lo que es la galería, en la galería principal. Este es, no sé si ustedes lo conocen, pero está Pacífico y Andes. Este es Pacífico. Y luego de eso vamos subiendo por los niveles hasta llegar a nuestra sala principal para niños, para ya dejarlos libres y que disfruten, que sería Galería 0. Igual esto nos acompañó mucho en el sentido porque el material dio, ¿ya? El tren es muy llamativo para niños, niñas, entonces, y para la familia en general. Entonces fue muy lúdico, muy divertido, fue una buena experiencia. Acá está ya nuestra galería, niños y niñas tenemos derecho, Galería 0. Y en este sentido, también nosotros hacemos talleres creativos para niños y su familia y también cuentacuentos y otra experiencia relacionada al libro. Bueno, nuestra meta es hacer que los niños no sean espectadores solamente, sino protagonistas, ¿ya? Que ellos son los protagonistas, el eje central de nuestro como programación. No es solamente que nosotros ofrezcamos, sino que pensamos, decimos, esto será llamativo, esto le gustará, hacemos preguntas, conversamos nosotros mismos. Bueno, yo soy mamá de 2, así que en edad muy pequeña de 3 y 7 años, entonces por lo cual para mí es sumamente importante también comunicarme con mi hijo y también verlos a ellos desarrollarse, ¿ya?
y ver también cómo ese pensamiento mío como mamá, o como educadora, o como humano, no sé, me logro ver también. Uno hace la retrospectiva también de cómo era yo de niño, qué me gustaba, qué no me gustaba. ¿Será llamativo esto? Porque a veces uno tiene muchas ganas de hacer algo. No siempre funciona, ¿cierto? Es por día, a veces sí funciona con un grupo súper bien, pero después llega a tu grupo y es un fracaso absoluto y tú decís, ya, pues, alternativa B, acá me voy, ¿qué tengo que hacer? Y ahí uno saca de todas sus herramientas, estos kits que uno maneja habitualmente para poder hacer algo que les guste, ¿no? Que se vaya con una buena experiencia y no, oye, que fue, pero volvamos. Nosotros tenemos un enfoque de derecho al trabajar con niños. Un enfoque de derecho de este niño ciudadano, ¿ya? De este niño que es importante en nuestra ciudadanía, que es importante que nosotros protejamos desde la primera infancia con el fin de que este sea un adulto, al fin y al cabo, que haya tenido las mejores oportunidades, ¿no? Tenemos ahí en ese caso, igual yo hago una reflexión como más interior, y me van a disculpar quizás si soy muy autorreferente, pero nosotros tenemos una deuda con la infancia y se ha visto que desde la pandemia esta deuda ha crecido más, y la brecha de acceso cultural está cada vez más grande. La idea es que nosotros dentro de los espacios culturales seamos este motor de cambio, de poder ofrecer, de poder traer, de poder llevar cultura y nuestra propia cultura y nuestro propio patrimonio a lugares que están más alejados y que al final cada uno se siente en parte, sienten que no les pertenece, que no son ellos. Y por eso también se escuchan mucho las voces ahora, porque nosotros tenemos que ver qué es cultura para, no sé, alguien que vive alejado de lo que serían los conos urbanos. O sea, alguien en Santiago, supongo. Yo trabajo en Santiago Centro, al lado de la Moneda, una cosa sumamente institucional, ¿cómo se llama el cono? El casco histórico, se me olvidan las palabras. El casco histórico del centro, algo hermoso, si lo podemos ver desde la arquitectura, algo precioso, algo que nos da historia, nuestra propia historia a través del año. Pero si alguien viene de Puente Alto, de Wills, de Cajón del Maipo, ¿se sentirán parte de eso? No, pero somos todos de ahí, somos todos, es toda nuestra historia, es Santiago al fin y al cabo, es nuestra capital, es nuestro espacio y deberíamos todos adueñarnos, sentirnos propietarios, así un poco de lo que es el ambiente que se vive, de la cultura que se vive, del fin de todo aquello que nos hace ciudadanos de un país y que nos une al fin y al cabo. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos trabajando y que nos gusta destacar mucho es nuestro trabajo con la Subsecretaría de Educación Parvular. ¿Y resultados que van? Que es una experiencia que se llama Niños Niñas Vamos al CCLM, ¿ya? Y que lo que hace fue invitar a niños a una experiencia dentro del centro cultural, a niños de niveles medios, ¿ya? De educación de párvulo, 4 jardines asistieron y que esto queríamos escuchar sus voces. Queríamos ver qué les gustaba, qué se sentían ellos, cómo se sentían dentro de este espacio cultural. Era bueno para ellos, algo les molestaba, queríamos saber todo eso. Y con el fin de poder hacer una orientación, ¿no? Una orientación tanto para padres, para niños, para los equipos educativos que asisten, incluso para los propios trabajadores culturales. Este está en proceso, estamos trabajando para ello, esperamos prontamente tener ya el nacimiento de esta hermosa orientación y poder compartirlas con todos y con todas, para que vean cómo fue la experiencia, al fin y al cabo. Una experiencia muy nutritiva para el centro cultural, tenían un concepto quizás errado de lo que es la infancia o del cuidado que se tiene que tener, así como, no te voy a hablarle a tu papá mejor porque yo no me da cosa hablar con niños, una cosa así, ¿cierto? Es como un pensamiento bastante que se escucha con los que no tienen acercamiento con niños,
tuvo que alejar, y tú mejor no saltís tanto al lado mío, una cosa así. Pero nosotros queríamos que saltaran al lado de nosotros, y nos dejaran, que nos abrazaran, que nosotros podamos contenerlo, entregarle ternura, entregarle amor, este espacio cuidado donde ellos pueden ser absolutamente respetados y queridos. También, bueno, crear cultura en general ya no es como algo de la programación para nosotros. No es como, ya nos están pidiendo que tengamos que tener 5 actividades para niños, ya hay que hacerlo. No, ahora es como una parte de nuestra ética. Nosotros estamos en un espacio que nos permite ser referentes, que nos permite estar como al centro quizás de la política. Y queremos ser este referente ético, para que podamos construir una infancia que sea mucho más partícipe, que tenga cabida dentro de lo que son los espacios culturales y que así se nutran ellos y nosotros los adultos en general de lo que los niños nos pueden ofrecer. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pamela. Yo también aquí anoté algunas cosas que me gustaría destacar. Esto, por ejemplo, ella comienza diciendo que hay una ética de trabajo, me parece que eso es súper fundamental, como definir una ética de trabajo con la niñez. No todos podemos tener los mismos principios, ¿cierto? Pero sí una ética, ¿no? Como una responsabilidad, un compromiso, unos principios que den cuenta de nuestro trabajo, ¿no? Trabajar con la infancia es un trabajo difícil y es mejor transparentar eso a decir que la infancia no va a entender, ¿no? Como cuando uno prefiere decir que la infancia no va a entender a decir, en verdad yo no tengo las palabras para explicar esto tan complejo, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es fundamental. Lo otro también y como de ambas, la importancia de la contemplación. Esto es una opinión muy personal, pero considero que hay una representación de mi infancia siempre saltando, siempre en una situación que no es real. Y que esa es la situación que nos imaginamos donde la infancia está aprendiendo. Y eso no es real. Como cuando dicen también, la atención de los niños dura 2 o 3 minutos. Uno puede conversar 1 hora con un niño o niña si esa conversación le interesa, ¿no? Entonces, y contemplar es un derecho humano. Estar frente al mar pegado, o frente a una música que nos conmueva, o frente a un cuadro, o frente a un bicho, es un derecho, ¿no? Esta cosa tú lo dijiste, me hizo harto sentido, como el lugar de la educadora de párvulo, ¿no? Como que, ¿quién se imagina la educadora de párvulo? ¿No? Eso también es bien, no sé a qué obedece. Yo creo que es una cuestión de clase, ¿no? De ir poniendo a la gente en su lugar. Qué sé yo, le pasa como a la gente mayor. Ese señor no debería estar trabajando si tiene que hacerlo por obligación. Pero si un señor sí quiere seguir trabajando, una señora de sobre 70 quiere seguir tejiendo y vendiendo sus cosas, ¿por qué no podría? O el trabajo, ojo, acá hay una cuestión así delicada, ¿no? Como cuando nosotros hablamos del trabajo, el trabajo infantil, ¿qué juzgamos del trabajo infantil? Juzgamos el trabajo pobre. No juzgamos al actor de televisión, de cine, al niño que hace deporte, juzgamos el trabajo pobre, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las educadoras de párvulo. ¿Dónde nos dicen que debiéramos estar? Bueno, uno está donde está la niñez. Ese es nuestro lugar, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es tenemos que hacer esa defensa corporativa, compañera, ¿no? Hablaste también de los derechos de la niñez. Yo creo que también ahí tenemos una deuda. Yo creo que esta deuda ahí tenemos para rato. Sí. Porque también los derechos de la niñez son importantes, ¿quién lo podría dudar, no? Pero ¿quién hizo los derechos de los niños y las niñas? No. Entonces a lo mejor ahí deberíamos empezar a repensar esos derechos, ¿no? Como la voz de la infancia desde sus propios derechos. Nosotros por el momento somos solamente garantes, que ni más ni menos, ¿no? Garantes de que esos derechos se cumplan.
esto de tener espacios para la niñez, me encanta, el espacio lector, el espacio en los museos, el espacio en la caminata, porque ¿saben lo que pasa? Por aquí hay una compañera que antes estaba en el Bellas Artes, nos contaban que los adultos le pedían a los niños que fueran a preguntar cuánto costaba la entrada, porque les daba vergüenza entrar, ¿no? Porque si nosotros no hacemos que las niñas y los niños se paseen por espacios lectores, tengan la mejor oportunidad, como tú dijiste, después comienza el espacio de la autocensura. Y uno dice, el teatro no es para mí, el concierto no es para mí, ese parque no es para mí, ese museo no es para mí, ¿no? Y eso es la peor de la censura. Hablaste de las palabras sencillas, bueno, aquí tenemos a la Paula, que trabaja en inclusión hace 1000 años. Entonces, ella habla justamente del lenguaje llano, la importancia del lenguaje claro. Todos lo agradecemos, no solamente los niños, ¿no? ¿Cómo era yo de niña? Que es una pregunta que tú hiciste, también me parece muy importante, sobre todo porque cuando se hace, por ejemplo, la pregunta sobre el castigo, las personas adultas tienden a pensar como adultos sobre su propia niñez. Entonces dicen, por ejemplo, bueno, a mí me pegaban cuando era chica, pero igual yo era bien pesada. Ojo ahí, porque a nadie le gusta que le peguen. Entonces, cuando hacemos una memoria de nuestra propia niñez, tenemos que ser cuidadosos con esa niñez que tenemos, ¿no? Y y lo último, que era como esta idea de que todos los grupos son distintos, también es bonito, porque en general a la gente que trabajamos en museos, centros culturales, siempre le preguntan a uno, ¿no te ocurre hacer siempre lo mismo? No, porque no se hace lo mismo, porque todas las personas son distintas, todos los días, ¿no? Así que gracias, Pamela, tenemos mucho camino por reflexionar, ¿no? Dejo la palabra para quienes quieran hacerles preguntas aquí a las compañeras. Muchísimas. Ya. Por favor. Me gustaría preguntar, comentar y preguntarte al taller aquí. Primero, bueno, me encantó tu recorrido, me hace mucho sentido porque algo tan presente en todos los sentidos de los niños. Y maravilloso que al final tomen ese tecito que apela al gusto después de haber recorrido aromas, texturas. Entonces, qué mejor que esas experiencias para sensibilizarnos al trabajo artístico, a apreciar, como tú decías también, contemplar. Entonces ahí está presente todo. Y te quería preguntar, ¿cómo trabajan? Porque bueno, acá vienen niños, me imagino que vienen con las educadoras de los jardines infantiles, entonces, ¿cómo integran y cómo trabajan con las educadoras? Y te lo pregunto, perdón, pero por interés propio, porque bueno, trabajo en la Universidad de Viña del Mar y nos encantaría, si es que tienen la oportunidad, por ejemplo, las alumnas de eventualmente hacer prácticas o hacer alguna pasantía acá, que sería muy bonito para su formación. Entonces, me gustaría saber cómo trabajan con ellos. Sí, nosotros hemos tenido pasantías de educación parvularia. Lamentablemente tuvimos justo en época de pandemia, entonces no pudimos tener ese como contacto tan fijo, tan fuerte con los niños. Pero sí, te dejo mi contacto. Recibimos estudiantes de historia y en general nos gusta mucho también lo interdisciplinario. En el equipo hay profesoras de arte, hay licenciadas de arte y una actriz. Y con una educadora de párvulo que venga a hacer la práctica nos va a nutrir de muchas cosas que a nosotros nos manejan. Así que sí, ningún problema. Hay que planificarlo, organizarlo bien nomás. Bien, maravilloso. Muchas gracias. No es una pregunta, es un comentario. Primero agradecerles enormemente el que ustedes dos tuvieran la fuerza, las ganas y la energía de dar un giro a dos centros que no estaban hechos para niños. ¿Ya? Es maravilloso ver el trabajo que ustedes se han planteado, esta meta, que hay detrás también un equipo que las apaña en este trabajo.
Y conversábamos aquí con la colega que en realidad esto también tiene que ver mucho con las ganas y con el deseo de cambiar la educación y en la primera infancia sobre todo. Entonces, patudamente les quiero felicitar porque es un agrado y da alegría el ver que se cambie y se lleve a la mirada de la infancia. Eso yo lo agradezco como profesional, como educadora, así que para mí ha sido maravilloso, bueno, a todos los que han hablado, estar presente. Muchas gracias. Sí, yo también, como habla mi colega, la verdad que dan las gracias porque esta instancia, aprender un poco más de la cultura, que nosotras estamos insertas en el mundo de los niños, como nos enseñan a nosotros, que en las bases curriculares dan los objetivos, enseñar el arte, enseñar la pintura, donde muchas veces quizás nosotros lo integramos, pero para la familia, a lo mejor lo que tú decías, conocer un museo, no tocar, no, eso al final es acercar a los niños a algo que tenemos acá, un museo tan bello, tan cerca, y hacerlos partícipes a los niños de eso que tanto tienen ellos que enseñarnos a nosotros. Así que de verdad agradecer esta instancia, agradecer a ustedes, porque estos son aprendizajes que uno la nutre mucho y dan ganas de seguir haciendo cambios y de integrar la cultura a los niños. Eso es no dejar aquí nuestros aprendizajes, sino que compartirlo con las colegas y enseñarles a los niños de que, como hablaba Paula temprano, de un recado. Yo a veces me voy en el delantal llena de dibujos de ellos que son mensajes que quizás son garabateos, pero son recados que ellos nos dan a nosotros. Y así es todo, así que agradecerles de verdad. No, pero bonito. Dani. La diversidad cultural es transversal a la organización, pero en particular en los jardines, ¿no? En primera infancia, lo que es una belleza, pero también implica desafíos interesantes. Quería saber cómo ustedes incorporan esto en su práctica, en el espacio cultural, o de alguna manera si se han ido transformando las actividades, los enfoques, cómo incorporamos a estos niños y niñas que también tienen su cultura diversa, digamos, en las prácticas. Para que no sea una real. En ese sentido, como desde la inclusión de las diferentes, como, digamos, culturas que están viviendo ahora en Chile, nosotros recibimos nuestra cultura propia y también recibimos mucha gente migrante, ¿ah? Y que trae otra cultura y que comprende el mundo quizás de una forma como ellos le enseñaron, que no es prácticamente la nuestra. Entonces de repente hay que adecuar palabras o tratar de entender en contexto qué quiere decir aquel niño. Nosotros como trabajamos en realidad es ofreciendo siempre lo más como abierto posible, ¿ya? Abierto a qué grupo va a llegar, poco, cómo adecuarme a este grupo y también tener estas herramientas que son como unos kits, decir, ya, si tengo la alternativa A, B y C, ¿cuál voy a usar el día de hoy? En ese sentido, nosotros, la gracia del Centro Cultural es que es un espacio muy exploratorio, no es como tan guiado. Entonces, como es exploratorio, también hace que cada uno pueda irse por su interés y vamos guiándonos a través del interés de los niños cuando nos visitan. O sea, obviamente tenemos todo lo que es la introducción a la sala, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que quiere decir el mensaje que quiere entregar el contenido, pero después adentro ya vamos por lo que queramos, nos juntamos, nos reunimos al centro, hablemos qué nos gustó, qué piensan que es, qué harías tú. Tú conoces este tema, sobre todo ahora con lo de los derechos humanos. Me ha tocado ver, y que a mí me entretiene mucho, es cuando llegan y me dicen, ya, ¿y cuál es tu derecho? Le digo, tú tienes tu derecho. Tengo derecho a hacer la cama. Y yo la miro así como, ya, no es un derecho como tal, pero qué bueno que la hagas, ¿no? O otros que ya están mucho más claros, que dicen, tengo derecho a ir a estudiar, o tengo derecho a, no sé, pues, a ir al doctor, a comer, cosas así.
Y eso nos permite los espacios un poco abiertos, un poco no cerrados ni centrados solamente en el tema. Mira, nosotros el año 2015 tuvimos una renovación, bueno, hemos tenido hartas renovaciones. El museo partió siendo un museo de obras muy artistas europeos y hombres. Y hemos tenido 2015 en adelante distintas exposiciones temporales con los que nos quedamos con algunas obras. Entonces tuvimos una de diversidad cultural donde incluimos muchos artistas latinoamericanos, artistas chilenos, artistas chilenas, otra exclusiva de mujeres en el arte. Entonces ahí como que bajamos algunos artistas y subimos mujeres. Y en ese sentido ese cambio fue antes, como de la colección. Ahora en cuanto como a programación, igual que el Centro Cultural de la Moneda, nuestras actividades son abiertas, como que no tenemos actividades específicas, pero sí a partir de esa exposición tenemos una actividad que se llama muy diferente, ay, Cami, ayúdame. Arte latinoamericano. Arte latinoamericano, claro, ahora se llama arte latinoamericano. Sí, y la idea era trabajar un poco el tema de la diversidad cultural, la representación de la figura humana en el arte, entonces mostrar, no sé, la representación de personas como un tipo físico, de artistas de distintas partes, y de esa manera lo hemos ido abordando. Hasta ahora como que eso no funciona, da para conversar muchísimo, esas actividades como más que hablar de la obra en sí, da para reflexionar, para conversar, para abrir el espacio para que ellos también se manifiesten. Ya nos quedan 2 minutos, entonces yo les voy a hacer una pregunta para las dos, 1 minuto cada una. ¿Cuál es el recado más bacán que han recibido de la infancia? Bueno, yo creo que es escuchar. El recado que me ha dado la infancia es escuchar con todo mi sentido a la infancia. De que hablan, de lo que respiran, de lo que con su cuerpo nos dicen, de los olores que aprecian, de cómo se sienten en general, su movimiento, todo. Escucharlo como activamente. El entusiasmo con el que llegan, como que no hay que motivarlos. Eso es un público ganado, es como que llegan Sí, así como... son geniales. Entonces es como, hay que hacerse cargo de eso, uno no puede bajar esa energía, ese entusiasmo cuando uno recibe grupos. Creo que esa energía, esas ganas de vivir, es como, yo creo que es lo que, después de hacer visitas tantos años, como lo que uno dice, no es como trabajar con los adolescentes, que es distinto, como que hay que ganarse, hay que motivarlos. Ellos vienen con ganas de ver, de aprender, entonces como, ya, hay que como enchufar esa energía y seguir. Y como es que de donde uno se alimenta también de energía, vos, si al fin y al cabo, de ahí tú la sacas, o sea, ver a un niño gozando con todo, tú decís, ya lo estoy haciendo bien, por último, ya estoy feliz, ya, por último. Por supuesto. Me quedo dando vueltas el tema del entusiasmo. Yo sé que aquí hay mucha gente muy entusiasta con muchas ganas, pero institucionalicen las cosas. Es como un recado que les puedo mandar, porque hay que conquistar la institución, uno tiene que mostrar las actividades, y que por qué van a hablar de las plantas ahora, ¿qué tiene que ver con...? Bueno, es un proceso de hormiguita largo, pero se pueden incluir, nosotros lo incluimos en la política educativa, y eso es bueno porque es un respaldo. Entonces, el día que yo no esté acá, yo sé que eso está y las personas nos van a continuar. No depende solo de mí, eso es súper bueno incluirlos como dentro de la institución. Bueno, muchas gracias, Pamela, Geraldine, gracias a ustedes por sus preguntas y